Bueno, son las 9:10. Pastor Otto Ladino, estamos listos. ¿Listos? Bueno, vamos a orar nuevamente hoy por este tema que vamos a comenzar, que es como el tema de fondo. Padre, te damos gracias por por esta noche, Señor, y por este tema. Te clamamos, Señor, para que tú obres en la vida de cada uno, Señor, que traiga luz a las tinieblas que hay en cada corazón, Señor, y que a través de este tema muchos puedan ser libres de ataduras, de opresiones, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, te bendecimos. Pedimos, Señor, que la gloria tuya, el poder tuyo, la presencia de tu Espíritu está en cada corazón, trayendo una revelación especial a cada corazón y a cada vida, y trayendo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero retomar el tema de ayer sobre sanidad interior, sanidad del alma, para comentar dos cositas que quedaron en el aire. Es muy importante cuando estamos trabajando con la consejería y estamos llevando a la persona a tener una sanidad, es importante dejar tareas. ¿Cómo así dejar tareas? Cuando se trata de algún tema, tenemos que dejar las tareas para que la persona pueda traer como una retrospección a su corazón. Por ejemplo, ayer hablamos de sanidad de la niñez. Entonces, una tarea va a ser una tarea con su mamá, puede que su mamá haya muerto, puede que esté viva. Entonces, usted va a recordar cada punto y lo va a escribir. Cada situación que vivió, que le afectó espiritualmente, emocionalmente o físicamente, la va a anotar, ¿sí? Y va a declarar y va a perdonar, a decir cada cosa como hablamos ayer. Yo perdono a mi mamá por esto, a mi papá por esto, a mi tío por esto, a mi hermano por esto, al fulano por esto, los perdono. Y hacer la lista, y al final se hace un acto profético, pero va a hacer la tarea y me va a presentar la tarea. ¿Esto con qué fin? Con ver también el interés de que la persona quiere ser libre, ¿sí? La persona quiere ser libre, pues va a hacer las tareas. La persona que no quiere ser libre, es que me dio pereza, es que no quise, ¿sí? Hay momentos en que la persona por traumas, pues se frena en hacer la tarea porque está muy traumatizada. Pero hay que insistirle para que haga la tarea. Pero después de la tercera vez que no hizo tarea y que no quiere hacer las tareas, estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque la persona realmente no quiere una restauración, ¿sí? Quiere escuchar lo que quiere escuchar y realmente hacernos perder el tiempo. Entonces, con este tipo de personas uno debe procurar no perder tanto tiempo. ¿Por qué? Porque es importante que ese tiempo que está dedicando a esa persona lo pueda usar con otra persona que sí quiera y sí desee ser libre. Ese es un punto. El otro punto es la ética. Bueno, hablamos de no mencionar nombres ni contar cosas íntimas de personas, pero otro punto es la ética pastoral en cuanto a que su pastor le puede delegar que usted es un consejero y su pastor le puede delegar que usted le dé consejería a esa persona. Usted no puede hacer de la persona que usted sea su Dios a esa persona. Que esa persona no puede hacer nada sin que le consulte a usted. Que esa persona sea dependiente de usted. Hay muchas personas que cometen este error y vuelven a las personas dependientes del consejero, ¿sí? Y mire, ¿será que puedo ir a salir a almorzar? ¿Será que puedo ir a hacer esto? Y la persona los esclaviza, y esto es muy delicado, porque cada persona no nos pertenece a ninguno, le pertenece al Señor, y siempre debemos llevar a la persona a que busque al Señor, ¿sí? Pastor, ¿será que puedo hacer esto? Vea, vaya ahora y pregúntale al Espíritu Santo. Y es enseñarlo a que tengan relación con el Señor. Y no que nosotros seamos el oráculo para decirles qué hacer o qué no hacer. Sino que ellos empiezan a tener una revelación de Dios, y van a empezar a tener pues un contacto especial con Dios, y van a darse cuenta que Dios les responde sus oraciones y que Dios los guía en las determinaciones que tienen que tomar. Lo otro es no utilizar la consejería para hacer discípulos para uno, ¿sí? Uno tiene que hacer discípulos para el Señor Jesucristo, y es muy importante. Usted no puede hacer discípulos para usted. Usted tiene que hacer discípulos para el Señor, ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy importante y delicado.
Eso es los punticos que quería como para terminar la clase de la charla de ayer. Hoy vamos a entrar a la parte de liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de espíritus, de demonios. La creencia que traemos del mundo es que uno va donde un brujo y el brujo le dice, no, es que hay un demonio que le echaron, que fulanito le dio un bebedizo y entonces hay un demonio ahí, venga que yo se lo quito. O ir donde los medios de San Gregorio y entonces viene un espíritu y entonces le hace una operación y usted se sanó. Todo lo que tiene que ver con las, mire, todo lo que tiene que ver con las tinieblas es una vil copia de la verdad de Dios. Los dones, los ministerios que dio el Señor a su iglesia, Satanás siempre ha querido copiarlos. Y usted puede ver satanistas que hablan en lenguas, pero ellos no están hablando en lenguas, sino que están hablando al revés. ¿Sí? Y hay brujos y hay gente que la utiliza el diablo para decirle, su marido tiene otra mujer. Eso es adivinación. Pero en el Señor hay un don que se llama el don de conocimiento. Y entonces el Señor le revela a uno y le mire, yo siento esto del Señor, de parte del Señor para su vida. Eso es el don de conocimiento. Eso tendría que ser otra charla especial acerca de los dones y los frutos del Espíritu. Entonces es muy importante tener claro que esto que vamos a tratar de liberación no tiene nada que ver con el ocultismo, no tiene nada que ver con las cosas que hemos escuchado, que hemos visto del mundo. Esto es referente a la palabra de Dios y en la palabra de Dios habla mucho acerca de espíritus, de demonios y de cómo Jesús echaba fuera a los espíritus. Lamentablemente yo tengo una preocupación yo pienso que grande. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muy pocas personas que se dedican a administrar liberación. Ya todo se ha vuelto algo psicológico, algo emocional, una influencia de otras cosas, pero no se está hablando acerca de demonios, de espíritus que atormentan. Y la persona indicada que ha hecho este trabajo para que la persona, para que el mundo, para que la iglesia no tenga en cuenta, es el mismo Satanás. ¿Sí? Como que pasa escondido, que no, como que no existe, o no se meta con él, que es peligroso si usted se mete con él. Ahora, tenemos que tener un punto muy importante y es, no se meta, usted no, nadie lo ha llamado, ni el Señor habla en su palabra que usted vaya a desafiar al diablo, porque hay personas que también andan desafiando al diablo. ¿Sí? Que véngase, que yo sí voy a pelear contra usted. Mire, Dios no nos ha llamado a buscar camorra, ni a buscar pelea, ni a buscar pleito con el diablo. Dios nos mandó a echar fuera a los demonios. Punto. Echar fuera. No más. Entonces tenemos que mirar en el punto de la consejería si la persona necesita ayuda emocional, ayuda espiritual o si necesita liberación. Hay muchas personas y tenemos que entender esto, que cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador y usted nace de nuevo, el Espíritu Santo va a su espíritu. ¿Sí? Recuerde que usted es un ser con un alma, con un cuerpo y con un espíritu. Y cuando eso ocurre, puede que muchos espíritus salen de allí, esa área donde pertenece el espíritu. El espíritu se vuelve su Señor. El Señor Jesucristo se vuelve su Señor, su Dios. Pero en la parte del alma y del cuerpo pueden llegar esos espíritus a quedar allí. Entonces, de allí es donde necesitamos ser libres. Entonces, vamos a mirar. Perdónenme un momentico. Bueno, hay una forma también. ¿Cuándo entraron espíritus y cómo entraron? ¿Sí? Porque la gran mayoría de gente en el mundo puede estar poseída, puede tener demonios. Y no se da cuenta porque forman parte de su vida, de su cultura, forman parte de su ser y aún forman parte de sus pensamientos y de sus emociones. Yo les tengo que contar casos míos de liberación, donde tenía posesiones demoníacas y trabajaban mi mente y trabajaban mis emociones. Entonces, ahora más tarde les cuento las situaciones. Me gusta contar muchas cosas de mi vida. ¿Por qué? Porque así usted tiene conocimiento, más que otras personas, porque cuando yo cuento de mi vida es porque tuve experiencias reales y tengo autoridad para contarlas. Hay situaciones donde el enemigo puede operar porque le damos derecho legal a los demonios, a causa de la falta de perdón, como estamos hablando ayer en la sanidad, o por causa de pecados.
tanto pecado recurrente como pecados que se suscitan de un momento a otro, ¿sí? No que usted está meditando pecar, sino que pecó de casualidad, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que esas son puertas que se abren y derecho legal que usted le da al enemigo para que opere sobre su vida. Tenemos que recordar que dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar que no le demos un papayazo para que él venga a operar sobre nuestra vida. La única forma de que Satanás tiene autoridad o los demonios tienen autoridad sobre nosotros es porque le abrimos una puerta, le damos el permiso para que obre. ¿Cómo? Con el pecado. Esa es, como dice, la puerta que él puede usar en nuestra vida. ¿Qué tipo de pecado? Ahorita vamos a ver. Voy a comentarles una historia mía, una anécdota mía, no siendo cristiano, pero siendo cristiano fui libre de ese demonio. Eso hace muchos años. Imaginen que yo tengo de cristiano 33 años. Hablemos que eso fue como hace 40 años. Tuve un inconveniente. Yo trabajaba en Bogotá conduciendo una buseta y tuve un inconveniente con otro conductor de otra buseta. El hecho es que yo lo maldije a él y yo le pedí a Dios, sin ser un creyente, sin ser un cristiano. No voy a pensar que como cristiano hice esto. Y le dije, Dios mío, permítame verlo estrellado, que se estrelle y yo verlo para reírme. Pues no lo vi estrellado y no pasó nada. Pero el otro día que yo salí a trabajar a primera hora, llegando a una esquina, me estrelló una volqueta. O sea, la maldición que yo declaré generó un espíritu de accidente y de muerte. Entonces, eso lo tenemos que mirar porque hay gente que ha declarado maldiciones, están caminando con el Señor y hay situaciones que están viviendo repetitivamente o que situaciones que vivió en el pasado están operando sobre sus hijos o sobre la familia. Entonces usted tiene que ir allí a ver qué pasó en el pasado y ser libre de esa situación. Entonces, a partir de allí, de ese día que tuve el accidente, a partir de ese día, yo empecé a tener accidentes seguidos. Un mes, como a los 3 meses otro, como a los 5 meses otro. Cuando yo iba a tener el accidente, yo estaba en mi casa y cuando iba a salir de mi casa, yo sentía tenía un sentir muy terrible. Era una cosa de un temor que algo grave me iba a pasar, ¿sí? Y un temor y una angustia, de tal forma que yo no quería salir solo. Entonces yo siempre pedía a alguien de mi familia que me acompañara, pero ese día o al día siguiente en la madrugada, porque estaba trabajando de noche, viajando en una camioneta, me ocurría el accidente, me estrellaba. Eso era fijo. Cuando yo sentía eso en mi corazón, era fijo que me iba a estrellar. A raíz de esas situaciones tuve un accidente, comenzando a ser cristiano, un accidente, nos atropelló una camioneta con un borracho, en el cual mi mamá quedó gravemente herida y al mes falleció a raíz del accidente. Pasado un tiempo, Dios me mostró por qué me daban esos temores y esa situación antes de accidentarme. Y me trajo a la memoria esa maldición que yo declaré. En ese momento yo le pedí perdón al Señor, rompí toda maldición que yo había proferido, bendije a la persona a la cual yo maldije y rompí toda maldición que hubiera sido, que había, al lanzarla se había venido sobre mí. Yo rompí todo eso y a partir de ese día nunca más volvió a ocurrir. O sea, en ese periodo que yo tuve esa maldición sobre mi vida porque abrí esa puerta, soñaba con accidentes, iba por la carretera y miraba que había un accidente que me ocurría. O sea, era un espíritu que se alimentaba de eso precisamente que yo había declarado. Entonces, es importante que hay declaraciones que uno ha hecho por ignorancia, por ira, por lo que sea, que el enemigo inmediatamente dice, listo, estamos de acuerdo. Y entra a trabajar en su área, en su vida o en su familia. ¿Por qué? Porque usted le dio un derecho al proferir maldición. Por eso dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la mutua edificación. O sea, usted no puede ser una persona que maldice.
usted siempre tiene que bendecir. ¿Por qué? Porque la maldición es donde trabaja el enemigo. Y usted piensa que usted declara y no pasa nada. Mire, yo tengo otra charla acerca del poder de la lengua. Lo que usted declara, usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que usted habla a nivel espiritual, en lo sobrenatural, opera. Si usted lo declara hacia las tinieblas en maldición, opera, y el enemigo viene a operar allí, a trabajar, porque usted le dio el permiso para hacerlo. ¿Sí? Por eso debemos tener cuidado con las maldiciones. No maldiga a sus hijos, no maldiga su hogar, no maldiga su trabajo, no maldiga su salud, no maldiga su cuerpo. Todo lo contrario, bendiga a sus hijos. Puede que sean torpes en alguna situación, bendígalos para que dejen de ser torpes. Porque muchas veces el niño es torpe y usted, en vez de bendecirlo, usted, es que usted siempre es tan torpe y tan bruto, usted nunca va a salir de allí. Usted lo está maldiciendo y está declarándole a un demonio para que vaya a operar sobre la vida de su hijo y que él no sea libre. Entonces, es importante que usted siempre su boca debe declarar bendición, bendición, bendición en su trabajo, bendición en su salud, bendición en su esposa, bendición en su esposo, bendición en su familia, declarar bendición. Y bendición no es echarle la bendición. De pronto hay algunas personas que están nuevas, que están comenzando. Bendecir no es echarle una cruz. Bendición es declarar sobre esa persona algo bueno, algo de bendición, de salud. Yo deseo, dice en tercera de Juan, yo deseo, y habla desde el fondo de su corazón, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la bendición. Y es importante en este trabajo que estamos haciendo aquí, esta enseñanza, la bendición y la maldición. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. O sea, declare bendición para vida, pero si usted declara maldición es para muerte. Entonces, debe tener mucho cuidado con lo que usted habla. Mucho cuidado. Como hijo de Dios, usted no puede estar maldiciendo. Eso me pasó y quería contárselo porque fue algo real, que el Señor me mostró claramente dónde entró esa situación por lo que yo proferí. Vamos a mirar en la Biblia varias situaciones. Vamos a ver en el Antiguo Testamento donde aparecen espíritus, demonios. A ver. ¿Qué pasó? Que se me perdieron los... Aquí están. En el Antiguo Testamento. Vamos a ir a 1 Samuel 16:14. Porque todo el mundo piensa que solamente en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, fue que hubo el movimiento de espíritus o de demonios. Pero en el Antiguo Testamento estaban operando. Están operando. ¿Desde cuándo están operando los demonios? Y es importante saberlo, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, no recuerdo la cita porque me acaba de venir a mi mente, dice que Satanás fue echado del cielo con la tercera parte de los ángeles del cielo, ángeles caídos, ¿sí? Y muchos de esos son demonios que están operando en la vida de la gente aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver en el Antiguo Testamento, porque Satanás desde el Antiguo Testamento estaba operando y operaba, digamos, como físicamente se veía en los pueblos, en las naciones, pero también lo vemos espiritualmente. Pero ahora en el Nuevo Testamento, cuando venía el Señor Jesús, empezamos a ver todo a nivel espiritual, que opera en todos los hijos de Dios, en el mundo, y en los hijos de Dios podemos identificarlo claramente y el poder que el Señor nos dio. Entonces vamos a ir a 1 Samuel 16:14. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Escuche bien, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. ¿Qué pasaba allí? Que Saúl desobedeció a Dios, que Saúl pecó contra Dios, que Saúl hizo varias cosas en contra de Dios, inclusive se levantó una estatua de él mismo para adorarla. Entonces hubieron varias cosas que Saúl hizo en desobediencia a Dios, y Dios dijo, definitivamente no más con usted, y el profeta Samuel se apartó de él también. Y entonces dice que un espíritu venía y lo atormentaba. Un espíritu lo atormentaba. Entonces los espíritus están para atormentar a la gente, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante también en el Nuevo Testamento y lo que ocurre hoy en día.
Segunda de Crónicas 18:20. Dice así: entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová, porque en el versículo 19 dice lo siguiente: y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y unos decían así y otros decían de otra forma, de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lograrás, anda y hazlo así. Espíritu de mentira. ¿Sí? Entonces vemos ahí en el Antiguo Testamento, primero que todo, que todos estos demonios estaban sujetos a Dios. Vamos a ver otro, en el caso de Job capítulo 1. Ese es muy aclarante y allí vamos a hacer un comentario. Perdón, capítulo 2. Job capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también, entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, a Jehová, y le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía tiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que arruinara su casa sin causa? Y respondió Satanás y dijo, piel por piel. Perdón, yo me adelanté, no era ese el versículo, pero también tiene que ver lo mismo. ¿Sí? Y entonces, cuando Satanás le habla acerca de Job, y entonces Satanás le dice al Señor, es que tú lo has rodeado y lo proteges, ¿cómo no te va a honrar? ¿Cómo no te va a adorar? Quítale la protección y verá que él se va a renegar de ti. Y es donde yo le hice listo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Satanás no puede operar sobre su vida si Dios no lo permite. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo permite Dios? Porque Dios necesita hacerte libre y sanarte de muchas cosas que tú no entiendes y no quieres ser libre. ¿Sí? Entonces, muchas cosas uno le echa la culpa al diablo. Y yo pienso que el diablo a veces se sienta a llorar porque le echan la culpa de todo. Y resulta que Satanás no tiene la culpa de todo. Muchas cosas que ocurren en su vida, el único culpable eres tú mismo, porque tú has tomado decisiones incorrectas. Tú has hecho cosas que no se debían hacer. Tú has hablado cosas que no debiste hablar. Has visto cosas que no deberías ver. ¿Sí? Entonces tú mismo eres responsable de tus actos y por tus actos has recibido opresión demoníaca. ¿Sí? Entonces, hay situaciones que Dios permite que el enemigo obre sobre tu vida para fortalecerte, para sanarte, para liberarte de muchas cosas que tú no entiendes. Vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento acerca de la liberación. Mateo 15, 21 al 28. Perdón, Mateo 15, 21 al 28, pero tengo que cerrar esto de Job, que me quedó inconcluso aquí. Job adoraba a Dios, servía a Dios y hacía todo lo que él hacía, pero después de este proceso que vivió, que Dios permitió que Satanás tocara su vida, su familia, sus bienes, todo, hasta su salud, al final de todo, en el versículo, al final, creo que el 49, Job dice lo siguiente: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? O sea, Job no había reconocido la maldad que había en su corazón. Él siempre se veía bueno, que hacía cosas buenas, que servía a Dios, que adoraba, pero él no había entendido que había una maldad en su corazón y que a través de toda esta situación que él vivió, pudo reconocer y conocer a Dios. Por eso dijo ese discurso allí: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí te conozco, Señor. A través de las situaciones que he vivido, ahora sí te conozco verdaderamente y ahora me doy cuenta que soy un pecador y me arrepiento de mi pecado. Entonces, ¿entiendes? Siempre
Siempre dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y que Dios se glorifica en toda adversidad. Dios siempre está listo para bendecirnos. Toda situación que te ocurra en la vida es para tu bendición. Dios siempre va a sacar provecho para tu vida, porque Dios nos ama como un Padre amoroso para bendecirnos siempre. Entonces, no tengas temor, no reniegues, porque Dios siempre tiene el control de las cosas y lo único que pretende es bendecir. Entonces, ahí sí cerramos la parte de Job. Mateo 15, 21 al 28. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a otra región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esto es algo muy importante, porque en ese tiempo la gente reconocía claramente qué personas tenían demonios o qué pasaba con alguien que estaba siendo oprimido y sabían que era un demonio. Hoy en día la gente no dice lo que le está pasando es un demonio. No, la gente dice, no, eso es algo psicológico. El psiquiátrico está lleno de demonios, gente que está endemoniada. Pero la gente no es eso. La gente dice, no, son trastornos mentales, son otras cosas. Pero muchos de ellos tienen problemas de demonios. Muchas situaciones que estamos hablando de la sanidad interior, muchas situaciones de violencia y situaciones graves de abusos o cosas que hay mucha gente viviendo, adulta ya y aún en la iglesia, están siendo oprimidos por demonios y están poseídos por demonios a raíz de esas situaciones que vivieron. Cuando la persona es sana, el demonio ya no tiene que aferrarse, no tiene a qué aferrarse. Entonces vamos a ver aquí que dice, seguimos con la mujer Tirofenicia, que dice que mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús le respondió esta palabra, entonces acercando a sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, pues daban muchas voces tras nosotros. Y él le respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué quiere decir? Que la liberación es el pan de los hijos. La liberación es el pan de los hijos, es la bendición de los hijos. Entonces debemos tener muy claro esto y sabemos que esto es una bendición que Dios nos da. ¿A quiénes? Al pastor Otto no, a toda la iglesia de Cristo, a todos los hijos de Dios. Tenemos autoridad sobre los demonios, tenemos autoridad sobre Satanás. Dice la Escritura, nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente que le tiene miedo al diablo, pánico, huyen. En momentos de liberación que han habido en diferentes épocas en la iglesia, que se manifestaba un demonio, la gente, más de la mitad de la iglesia salía corriendo, llena de miedo, como si el demonio los fuera a devorar. Y sacaban un poco de cosas de que no abra los ojos porque el demonio se le mete. Saquen los niños porque el demonio les mete a los niños. No, eso no es así. Los demonios se meten porque usted abre puertas, porque usted entra en pecado, no por ninguna otra cosa. Entonces, es una bendición poder echar fuera demonios. El demonio no está sobre usted, está debajo de usted. ¿Por qué? Porque Jesús lo venció en la cruz. Él fue vencido en la cruz. O sea, estamos peleando una guerra que ya fue ganada. Imagínense. Tenemos una autoridad que Él nos delegó. Tenemos autoridad para echar fuera a los demonios. Voy a tratar que el Espíritu me acuerda de dos liberaciones. Me permiten la anoto aquí. Dos liberaciones de niños que tuvimos muy cercanas. Vamos a seguir viendo aquí la palabra Lucas 10:19, que es lo que estamos hablando ahorita. Lucas 10:19. Dice así.
He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es muy importante. Usted no dice, eché fuera un demonio y hoy tenaz. No. Primero que todo, tú echas demonios en el nombre de Jesús. Punto 1. Punto 2, usted no debe regocijar de usted, debe regocijarse de que su nombre está escrito en los cielos, que usted es un hijo de Dios. Y punto número 3, nos dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Por eso es el miedo de la gente que piensa que Satanás lo va a dañar, que los demonios lo van a dañar, y eso es incorrecto. Satanás no tiene autoridad sobre su vida, pero usted sí se la puede dar, como dijimos, por el pecado o por las heridas. Entonces, Satanás del resto no tiene autoridad sobre su vida. El único que tiene autoridad sobre su vida es el Señor, que pagó por su vida y derrotó a Satanás en la cruz. Entonces, ese punto es muy importante. Usted, como hijo de Dios, usted no tiene por qué tener miedo del diablo. Usted no debe tener miedo del diablo. El diablo le tiene que tener miedo a usted. Como las personas que le tienen miedo a las cucarachas. Mi esposa le tiene miedo a la lagartija, de una lagartija y sale corriendo. Y la pobre lagartijita, uno la coge y bota la cola del susto. Yo le tenía miedo a los ratones, hasta que me tocó matar como 5 que estaban en la casa y se me quitó el miedo. Tenemos que enfrentar el miedo, tenemos que enfrentar al enemigo. ¿Quién produce el miedo? Es el mismo diablo. ¿Cómo? Con las películas, con lo que usted ve de terror. Mire, ese es un punto importante ya que hablamos de películas. Usted le puede abrir puertas a un espíritu de miedo, de terror, viendo películas de miedo. Mire, y hay cristianos que le fascinan las películas de terror. Y usted no sabe que esas películas tienen un trasfondo satánico, que demonios están operando allí, donde usted abre puertas al terror y se meten en su vida. Y entonces usted anda con miedo, con psicosis y una cantidad de cosas, porque usted abrió puertas. Y esa psicosis y ese miedo es un espíritu que está operando sobre su vida. Usted tiene que tener cuidado con lo que ve. No solamente las películas de terror, las películas pornográficas, las películas de violencia, hay muchas cosas que son producidas por Hollywood. Y esa es una empresa de Satanás. No que él sea el dueño, sino que él la patrocina y trabaja en eso precisamente para alimentar los demonios que están en las personas. Porque ese es otro punto importante, cómo se fortalecen los demonios. Los demonios se fortalecen, por ejemplo, si es un espíritu que usted le abrió la puerta viendo pornografía, ese demonio se alimenta de la pornografía. Entonces usted empieza a tener como si usted no comiera, desayunó pero no almorzó y por la noche está que se devora cualquier cosa. Bueno, es lo mismo. Usted le abrió la puerta a un demonio de lujuria, de pornografía, y entonces empieza a sentir ese deseo, esa angustia de que tengo que comer pornografía, tengo que comer. Y usted llega y se mete y ve la pornografía y pasa y después se siente condenado. ¿Yo qué hice? Yo no lo vuelvo a hacer. Pero a los 3 días, 4 días, vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque ese demonio que se empezó a fortalecer, entonces necesita alimentarse para fortalecerse más. Y entonces ya no mira pornografía de la barata, ya mira pornografía más cara, después ya mira pornografía que paga, después mira cosas violentas, abusos, y usted termina ya siendo un depravado. ¿Por qué? Porque abrió puerta y un demonio invitó al otro y se fortalecen. Ahora vamos a contar una historia acerca de esa situación de un hombre que terminó en Estados Unidos con la pena de muerte, en la cámara de gas, por depravación. Entonces, seguimos aquí con la palabra. Lucas 4:18. Tiene que ver con Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y este es el punto, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué es un cautivo? Es una persona que está poseída por el enemigo. ¿Sí? Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, hay una cosa que es cautivo
que está poseído, y hay otra cosa que es estar oprimido. Son dos cosas diferentes, poseído y oprimido. Entonces eso lo tenemos que ver, porque muchos cristianos, hay algunos cristianos, yo pienso que una gran mayoría no están poseídos, pero sí están oprimidos. ¿Sí? Vamos a mirar esa parte ahorita más adelante. Bueno, seguimos con la escritura. Mateo 10:1. Este pasaje, subráyelo por favor en su Biblia. Téngalo como algo para que apréndaselo en memoria. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué dice allí? Les dio autoridad a sus discípulos. Usted es un discípulo de Jesús y tiene la autoridad del Señor para echar fuera demonios. Así no tenga conocimiento, así no tenga experiencia, así se haya acabado de convertir, usted tiene ya el Espíritu y tiene la autoridad en el nombre de Jesús. El problema es en la posición. O sea, que usted tenga una autoridad y usted crea que usted es un hijo de Dios y que tiene esa autoridad. El problema es que si usted no cree, no pasa nada. Usted puede trabajar todo un año tratando de echar un demonio y no se va, porque el demonio sabe la autoridad que usted tiene. Es como que un guarda de tránsito o un militar se parara hablemos del guarda de tránsito, se parara en un semáforo a dar vía y entonces dice, no, yo creo que mejor no doy vía porque la gente no me va a obedecer. Tiene el uniforme. Eso en uniforme le dio la autoridad. Pero él dice, no, si yo hago, yo creo que no. Entonces mejor no lo hago porque la gente no me va a obedecer. ¿Entienden? No tiene el conocimiento, no tiene la investidura. Tiene la investidura, pero no tiene la actitud. No tiene esa identidad de quién es. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la identidad de que somos hijos de Dios y que tenemos la autoridad. Entonces un demonio cuando nos ve, se da cuenta quién es la persona. Hace mucho tiempo estamos en Palmira con mi esposa, estuvimos en un culto en la iglesia que estamos allí pastoreando, salimos ya tarde de la noche y veníamos cuando venía un loco frente a nosotros, venía en la misma acera. El hombre nos vio y se pasó a la otra acera. Yo le dije a Olga, mira este demonio que está allí. Y cuando pasó al lado de nosotros, pero, estos cristianos, empezó a blasfemar y a decir un poco de cosas. El demonio nos reconoció. ¿Sí? Ahora, en la liberación es muy importante que usted entienda, usted no está tratando, está tratando con la persona y usted tiene que entender que es la persona, que es una persona y tiene que tener misericordia y amor. El amor es muy fundamental en eso. Usted no puede, dice la escritura, que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando usted está administrando liberación, usted tiene que saber que esa persona que está allí no es el demonio, que hay alguna entidad dentro de él que es la que usted tiene que echar fuera y tiene que mirar a la persona con amor y con autoridad del demonio, ¿sí? Porque hay gente que se confunde y le da hasta golpes a las personas. Y no puede ser. Yo he escuchado liberaciones que aún cogen la Biblia y se la ponen en la cabeza como si la Biblia fuera a liberar a alguien. No, la liberación, la autoridad que usted tiene en el nombre de Jesús para echar fuera al demonio. Punto. No es más. Es sencillo. Usted no tiene que. Hay gente que grita y se quedan hasta afónicos de gritar, pero gritar no es autoridad. Es saber quién es usted en Cristo. Simplemente en el nombre de Jesús te vas. Espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de mentira, espíritu de engaño, espíritu de adulterio, espíritu de pornografía, espíritu de drogadicción, espíritu de violencia, espíritu de lo que sea, te vas en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir. Porque la autoridad suya en el nombre de Jesús, la autoridad que Jesús le delegó a usted. Amén. Bueno, vamos a seguir. Primera de Juan 2:16.
Ya la encontré. Primera de Juan 2:16. Subrayen en sus Biblias todas estas citas porque es muy importante. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, en los deseos es donde va oculto las puertas que se pueden abrir. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y todo eso, usted lo tiene que llevar a la cruz. Usted tiene que crucificar eso. Usted tiene que morir a eso. O sea, ¿qué es lo que pasó en la cruz? Murió el Señor. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la cruz? El Señor Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué esa cruz? Para usted crucificarse, para usted matarse. ¿Matar qué? Sus pasiones, sus deseos. Porque esos deseos de los ojos, esos deseos de su carne, son los que son las puertas abiertas para que entidades demoníacas entren a su vida. ¿Sí? Deseos de los ojos que mirar a una mujer, desnudarla y hacer de todo allí. Allí que abre una puerta y el demonio está pendiente de eso para entrar a su vida. ¿Sí? Entonces, vemos más atrasito en el Evangelio de Mateo que estas tres áreas es en la que Satanás no cambia, no cambia su forma de trabajar. Tiene la misma estrategia. Desde el huerto del Edén tiene la misma estrategia, la misma, no cambia. Entienda eso, no repitamos la historia continuamente. Él lo que hizo en el huerto lo está haciendo hoy en día con tu vida y con cualquiera de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abrió la tentación, los deseos de los ojos. Con que Dios os ha dicho, le dijo a Eva, que no comáis de todo árbol. Digo, no, es que no comamos de este árbol. Ah, no, es que lo que sabe Dios es que si ustedes comen, van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Él. Dice que la mujer vio el fruto y lo codició y vio que era agradable a los ojos y codiciable para comerlo. Y lo tomó y lo comió. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne entraron allí y la vanagloria serán como Dios. ¿Sí? Y eso mismo trabaja hoy en día con todo el mundo. Trató de hacerlo con el mismo Señor Jesús. Si usted lee el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1, Mateo 4, 1. Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué era allí? Los deseos de la carne. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará y en sus manos te sostenga para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué era allí? Los deseos de los ojos. Otra vez le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todos estos te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Los deseos, la vanagloria de la vida. Y Satanás hoy te tienta con eso precisamente, con los deseos de tus ojos, con los deseos de tu carne y con la vanagloria de la vida. Que usted sea un grande aquí en la tierra y los grandes aquí en la tierra ni siquiera están en el cielo. El reino de los cielos es de los pequeños, de los niños, de los humildes, de los sencillos. Por eso es que es importante morir a la vanagloria de la vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás va a ser una añadidura. Pero hay que buscar primero las cosas de Cristo donde está, las cosas del cielo donde está Cristo. Y lo demás va a ser una añadidura. Dios nos bendice con lo que necesitamos. Amén. Bueno, vamos a seguir allí. Hechos 19. Esto es muy importante referente a la autoridad. Porque no cualquier persona que se le dé la gana de echar fuera demonios puede echar fuera demonios.
Hechos 19. Versículo 3. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los espíritus, los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Sí? O sea, los demonios saben quiénes somos. Si usted es un hijo de Dios y tiene una identidad, el demonio sabe quién es usted. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, eran 7, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron aquellos de aquella casa desnudos y heridos. Un solo hombre, pero con un demonio. Los golpeó, los desnudó y los sacó heridos. Terrible, ¿sí? Porque no cualquiera echa fuera un demonio. ¿Quién lo echa? Un hijo de Dios. Usted, que es un hijo de Dios, te puede echar un demonio. Por eso digo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pablo es un hijo de Dios y tiene autoridad. Y los demonios tienen que decir eso. Yo conozco a Jesús y yo sé quién es usted. De modo que, de lejitos, los demonios tiemblan delante de la presencia del Señor que está en usted. Vamos a ver Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué quiere decir? Que las señales nos siguen como hijos de Dios. Y esta señal de echar fuera demonios nos siguen como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos. ¿En quién? En el Señor Jesús. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Entonces, usted es el candidato perfecto para echar fuera demonios. Si usted tiene temor, el primer demonio que tiene que echar es el demonio del temor. Echó fuera todo espíritu de miedo al diablo. Porque el diablo es el que tiene que tener miedo de usted, no usted el diablo. Amén. Si usted no le da legalidad a través de un pecado o a través de una herida, Satanás no puede operar en su vida. No puede tocarlo, no puede. Y les decía el primer día que mucha gente en estos movimientos y conversiones, muchos brujos y hechiceros se convirtieron al Señor. Y esta gente fueron creciendo y fueron muy reconocidos, muy conocidos en televisión y todo eso. Y ellos sacaron libros y dentro de sus teologías comentaron y colocaron ahí en sus libros como una gran revelación la retaliación del diablo. No se meta con el diablo porque el diablo trae retaliación y si trae retaliación te va a ir mal, va a destruir tus finanzas, te va a enfermar. Mentira. Y mentira del diablo precisamente. ¿Sí? Satanás no tiene autoridad para traer retaliación contra un hijo de Dios. Yo estaba en liberaciones que los demonios me han hablado y te voy a destruir y voy a matar a tu familia. Cállate en el nombre de Jesús y te vas de él. No tiene autoridad. Y hay gente que un demonio le habla así, ¡ay, qué miedo! ¿Sí? Y no es así, mis amados. Usted tiene autoridad delante de cualquier demonio. Y entonces, claro, ellos amedrentan y amenazan, pero no pueden hacer absolutamente nada. Eso es como un perro que está al otro lado de la cerca y ladra, pues, y de pronto usted se asusta, pero no puede hacer nada porque la cerca no lo deja pasar. Eso pasa con el enemigo. La sangre de Cristo, el que usted cree en Jesús, es imposible que el enemigo lo toque. Por eso dice que anda como león rugiente, anda rugiendo, pero no puede hacerte nada, no te puede tocar, a no ser que tú le abres la puerta, a no ser que quites la cerca. Bueno, seguimos. Este es muy importante, Mateo capítulo 12.
Si yo echo fuera un demonio, le hago una pregunta, ¿será que puede volver? Sí. Lamentablemente, sí puede volver. ¿Por qué puede volver? Vamos a leer capítulo 12, versículo 43. Subraye este versículo. Todos estos versículos son versículos claves en cuanto a la liberación que usted debe aprender y debe estar cimentado en la palabra para saber qué es lo que usted tiene autoridad y ponerse en la posición como hijo de Dios. Perdón. Capítulo 12, versículo 43. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, que el espíritu es echado fuera y se va. ¿Qué tiene que hacer la persona que fue liberada de ese espíritu? Cuidar su liberación, cuidar su libertad. ¿Cómo la puede cuidar? Alimentándose de la palabra de Dios, orando, llenándose del espíritu. Si tienen don de lenguas, orando en lenguas, congregándose, buscando la presencia de Dios. Y ya dije, leyendo la escritura. O sea, llenando ¿qué? El vacío. ¿Se acuerdan que les dije ahorita que los demonios necesitan alimentarse? Se alimentan de su naturaleza. Si es de pornografía, se alimentan de pornografía. Si es de violencia, se alimentan de violencia. Si es de enfermedad, se alimentan de enfermedad. Si es de mentira, se alimentan de mentira. O sea, lo que son su naturaleza, de eso se alimentan. Entonces, si el espíritu sale y usted no sana, no se llena de esto, de la presencia de Dios, de lo que salió ese espíritu, sino que si usted tiene un espíritu de violencia y fue libre, soy libre, ya no tengo violencia, ya no le pego a mi mujer, pero entonces empieza a ver películas de violencia y empieza a alimentarse y a escuchar y a leer libros de la violencia, que cómo mató y que no sé qué. Entonces usted, ¿qué pasa? Que usted no llenó su casa. Al contrario, el demonio va y dice, wow, este está mejor que antes. Y no solamente viene solito, sino que dice, venga que aquí la puerta está abierta para que entremos nosotros. Dice que entran 7 peores y el postrer estado es peor que el primero. Entonces, por eso es importante que si usted, y aquí para los ministros que van a ministrar o que están ministrando liberación, si usted ve que la persona es una persona que no va a cuidar su liberación, es mejor que la deje quieta. Yo a personas digo, mira, hay gente que me dice, pastor, vengo a que me libere porque tengo un espíritu. Y vamos a trabajar en la consejería, vamos a ver sus áreas, vamos a ver qué tan sano está con sus heridas y en cuanto al pecado. Porque si no, ¿para qué le hacemos un daño? ¿Sí? Y yo lo digo esto con conocimiento de causa porque me ocurrió. Personas que no querían ser libres y le echamos fuera al demonio y después se volvió un demonio completo. Terrible. Y yo dije, nunca más vuelvo a hacer esto. Tengo que la persona quiera y desee y esté dispuesta a pagar el precio de ¿qué? De alimentarse la palabra de Dios. No, que écheme fuera este demonio de vicio, que no quiero ser más vicioso. Se le echa fuera el demonio, pero a los 15 días está peor. Entonces, es importante. Por eso, la liberación no es la panacea, lo último. Es más importante sanar su corazón, ser sano en su interior para poder ser libre. Es más, mientras usted está siendo sano, hay demonios que sanan, porque no tienen de qué aferrarse. Sus heridas están sanas, usted perdonó, no tiene nada que, no tienen autoridad sobre su vida. Pero mientras usted no ha perdonado, está lleno de amargura y resentimiento, ellos tienen autoridad sobre su vida. Entonces es importante eso. Uno, que no hay que tener miedo a los demonios, y otro, que usted tiene que cuidar su liberación. Como les decía al comienzo, me aterra porque ahora ya no hay mucha, no están creyendo que hay personas que están atadas. Inclusive hay personas que están atadas y ministran. Y están transmitiendo lo que hay en sus corazones. Imponer manos, por eso es que no podemos dejarnos de imponer manos de cualquiera. Hay personas que tienen, es que cuando se impone manos hay transferencia. Cuando un ministro impone manos sobre otro y ora para que reciba el ministerio, está transfiriendo la unción y el espíritu. Pero si es una persona que no es sana, que está poseída por demonios,
una persona lujuriosa, yo he visto personas que están llenos de lujuria y van a imponer manos es para transferirle, para tocar, que tocar a una mujer y entonces la tocan con una seducción, una cosa terrible, están transmitiéndola a esa persona. Uno no puede dejarse imponer manos de cualquiera. Usted tiene que saber quién es la persona que le va a imponer manos. Es una bendición que le impongan las manos y recibir bendición, pero no cualquiera lo puede hacer. Y si usted tiene problemas, usted no tiene por qué estar colocándole mano a la gente hasta que usted no sea libre y sea sano. Amén. Seguimos. Metodología incorrecta. En este caminar, en este trasegar, me di cuenta de situaciones terribles. Surgieron por ahí doctrinas de engaño, de mentira. Y ministros que ministraban liberación cayeron en estas doctrinas. ¿Cuál era la doctrina? Que usted le decía al demonio que está en la persona, pásese para aquí, para que la persona quede libre y después yo lo saco de mi cuerpo. Muchos quedaron atados, porque es que le estaban abriendo la puerta para que entraran a su vida. Usted no puede que venga, metas aquí para que la otra sea libre. No. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús para echarlo de allá. No que venga para acá, qué bueno que viene para acá. El demonio feliz. Me metí en el cuerpo de un cristiano, de un pastor. Me dio permiso. No, usted no puede permitir. Y esas cosas se movieron en el campo espiritual en algunas iglesias. Otro punto, cuando usted está ministrando liberación, usted no puede cerrar los ojos. Porque si usted cierra los ojos, usted va a recibir un guarapazo. ¿Sí? Es importante esto. O sea, hay gente que se vuelve muy espiritual y fuera en el nombre de Jesús. No, usted tiene que tener abiertos los ojos. Porque en el caso mío, vinieron gente y me levantaban la mano y mujeres me levantaban las uñas a aruñarme. Quieto en el nombre de Jesús. Y ya, ahí quedaban atados. ¿Sí? Que empezaban a gritar, te calles en el nombre de Jesús. Se quedaban callados. Es la autoridad que tenemos. Entonces, usted tiene que tener los ojos abiertos que si viene, porque el enemigo viene, acuérdense del exeba de los judíos que estaban echando fuera un demonio en el nombre del Cristo que predica Pablo. Fueron golpeados. Entonces, los demonios vienen a quererte golpear y para minimizarte. Entonces, usted tiene que tener los ojos abiertos y si viene que a pegarte en el nombre de Jesús alto. Y eso es automático. La autoridad de ese demonio queda como si usted le sacara un revólver a alguien en la calle, quieto ahí, el mismo. La autoridad, usted no sabe el poder del nombre de Jesús. No, muchos no concebimos esa autoridad que tiene el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso, sobrenatural, y los demonios huyen ante ese nombre. Tienen temor del nombre de Jesús. Usted lo pronuncia y usted debe saber que ese nombre tan maravilloso, tan sobrenatural, tiene una autoridad impresionante. Usted tiene que tener claridad en eso. No estás nombrando cualquier persona. Estás nombrando al Rey de Reyes y Señor de Señores que venció a Satanás en la cruz. En el nombre de Jesús, atamos todo demonio de oposición. Atamos todo demonio que está operando en las vidas de mis hermanos. Declaramos que no tiene ningún poder y que en este momento se desarraigan de la mente, porque yo siento que hay personas que están teniendo un bloqueo espiritual en sus mentes en este momento. Están teniendo un bloqueo espiritual. En el nombre de Jesús yo ordeno que sus mentes sean sueltas ahora mismo. En el nombre de Jesús se desarraigan. En el nombre de Jesús de sus mentes. Toda confusión del diablo no puede operar en la vida de ellos. Ahora mismo en el nombre de Jesús son libres. Libres en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es facilito, sencillo. Es un nombre que es tan poderoso y tan sobrenatural que los demonios tiemblan ante ese nombre y huyen. Amén. Hay situaciones en liberación que yo he experimentado que empiezo a echar, usted tiene que hacer la lista durante la consejería, en la administración de sanidad, usted tiene que ir tomando apuntes sobre qué posible demonio está operando en la persona.
precisamente para la administración de liberación. Entonces, si tuvimos una administración de una jovencita y ministramos, lloramos y fuera espíritu, lo que habíamos tomado allí fuera en el nombre de Jesús, era en un culto y se manifestó el demonio en la niña y empezamos a orar por ella como de unos 18 o 20 años y orando por ella y nada, ni por un lado y espíritu esto, espíritu lo otro. Entonces yo dije Espíritu Santo y estaban orando en lengua, Espíritu Santo, muéstrame qué pasó. Y inmediatamente vino esto a mi mente. Cuando era una niña fue violada. Y eso ella nunca lo había confesado, nunca lo había hablado. Era algo que tenía yo oculto. Entonces yo me arrimé a su oído. Eso es importante, la prudencia. Si Dios le muestra algo, usted no tiene por qué, para hacerse el grande. No, usted va al oído por respeto a la persona, por amor a la persona. Y le dice, pasó esto en su niñez. Y yo le dije a la niña, pasó cuando tú eras niña fuiste abusada, ¿cierto? Y ella mismo se puso a llorar y echamos fuera el demonio de una vez, inmediatamente. Entonces, allí hay que pedir discernimiento y conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la persona no está siendo libre? De pronto han habido pactos. O sea, en la medida que usted está allí ministrando el espíritu, le está hablando. Hay un pacto que hizo. Hay un entierro que hizo con una bruja. Hizo esto. Cuando era niña pasó esto. Y el espíritu te muestra cosas. No piensa, ay, será mío esto. No. Si le llega a la mente, suéltelo. Esto pasó en su vida. Y eso va a ser casi que seguro que lo que le viene a la mente es lo que el espíritu le está mostrando que pasó en la persona. Otra cosa que no es correcta en la liberación es hablarle a los demonios. ¿Sí? No es correcta. Sí hay casos, pero no. Hay personas que dedican a entrevistarlos. ¿Y cuándo entraste? ¿Y cómo entraste? ¿Y por qué entraste? ¿Y cuándo te quieres ir? No. Hay momentos en que sí, como el caso del endemoniado gadareno. Hay un solo caso en el cual Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le dijeron, permítenos centrarnos en los cerdos, pero no nos eches de esta región. Y él les dijo, bueno, vayan a los cerdos. ¿Cómo serían tan terribles los demonios que los cerdos se suicidaron? No fueron capaces de soportarlos. Terrible. Imagínense, pobrecita la gente que tiene posesión. Y gente que está desquiciada en muchas cosas porque los demonios llevan al extremo. Entonces, usted no puede coger esto como un hábito de, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? No. Habrá un momento en que el Señor le permite, uno puede entrevistarlo. Cuando en el nombre de Jesús, y usted lo ata a la verdad, usted me va a decir la verdad en el nombre de Jesús. ¿Cuándo entró esta persona y por qué entró? Entonces la persona, el demonio le va a decir, cuando era niña, porque el papá la dedicó a San Gregorio, por ejemplo. Listo. Entonces, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, o le preguntas, ¿cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? No, me llamo San Gregorio. Bueno, espíritu inmundo de San Gregorio, te vas en el nombre de Jesús y suelta a esta niña y rompemos ese pacto ahora mismo. Y listo, el demonio se va. Bueno, hay mucho más por hablar, pero ya estamos llegando al final. Hay personas, nos ocurrió un caso de una joven, y es bueno comentarlo aquí. ¿Por qué el demonio no sale cuando uno lo ata y que se vaya? En algunos casos, no siempre. Porque la persona tiene un pecado oculto que no lo ha confesado, o porque la persona tiene consentido ese demonio. Y nos ocurrió el caso de una joven que la abuela la trajo, no, que mire, que ella tiene tantos problemas, que los demonios no la dejan dormir, que listo. Entonces empezamos y ella nos abrió su corazón, que había un demonio que venía por la noche y le hacía el amor. Eso se llama un demonio incubo. Cuando es abuso a los hombres es súncubo. Entonces este demonio incubo, cada vez que le daba la gana, iba y tenía relaciones con una muchacha. Y entonces nosotros empezamos, bueno, te vamos a liberar y en el nombre de Jesús y renuncia. Y ella dijo, no, yo no quiero renunciar porque es que a mí me gusta lo que él me hace. Tremendo. Terrible. Terrible. Soportar un demonio por un deseo de la carne. Estos demonios atan personas y hay, por ejemplo, hay un demonio que es un demonio de frigidez.
la mujer no puede tener relación con su esposo y tiene frigidez, porque precisamente hemos investigado y hablando con las personas, pasaba esto, espíritus incubos, y eso abunda tenazmente. Y entonces ese espíritu lo hacía que no tuviera, que fuera cerrada, pues, si no pudiera tener una relación con su esposo, pero con el espíritu sí tenía, con ese demonio sí podía tener relación. Entonces, esas situaciones se presentan que las personas aceptan y les gusta la consciente con el demonio o porque tienen un pecado oculto que no han querido confesar. Entonces, es muy importante llevar a las personas nuevamente aquí, volviendo al tema de la consejería y de la sanidad interior, que la persona pueda abrir claramente, abra muy plenamente su corazón para que pueda ser libre. Si la persona cambia, y esto es un cliché que tengo al final, si la persona cambia, ¿qué gano yo? Nada. Si la persona no cambia, ¿qué pierdo yo? Nada. Yo sigo siendo igual, sirviendo a mi Señor, feliz con lo que Él piensa de mí y listo. Eso es lo importante. Pero si la gente no quiere cambiar, no hace las tareas, pues yo no pierdo nada. Ni siquiera el tiempo, porque es que yo estoy aquí trabajando para el Señor. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Si una persona no quiere cambiar y no acepta, problema de él, no es problema nuestro. Nosotros hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, con amor, con misericordia, con disciplina, con esmero, con pasión para hacer la obra del Señor. Y el resto es problema de Dios con esa persona y esa persona con él. Mis amados, los bendigo. En este tema, esto es una pincelada. Hay mucho por trabajar. Lo principal, no le tengan miedo al diablo. Que el diablo es un pobre diablo, vencido en la cruz. Y que gana las batallas porque usted le permite que las gane. Porque usted sea la tentación, sea el pecado, abre puertas y usted no camina en santidad. Es importante caminar en santidad. Si usted quiere ministrar, me acordé de un punto importante. Si usted quiere ministrar a una persona, camine en santidad. Porque el enemigo le va a sacar a la luz su pecado. Ocurrió este caso en la iglesia hace mucho tiempo, que vino un hombre usado en liberación y tenía una hermana que era su apoyo en liberación. Y empezaron la liberación y el espíritu, la persona que está endemoniada, el espíritu habló. Y le dijo, ¿usted qué viene a hablar si usted anda con otro hombre que no es su esposo? Esa mujer se puso de 1000 colores, agachó la cabeza y salió y se fue. Tenemos que andar en santidad porque el enemigo hace lo que sea para quitarte la ropa en público y quitarte tu autoridad. ¿Sí? Ahora, el enemigo, ¿qué dice? Que el enemigo es acusador. Ahora, a mí me ha acusado de cosas. ¿Sí? Es que usted, sí, pero el Señor me lavó con su sangre y fui perdonado. ¿Listo? No tiene autoridad. Porque quiere avergonzarme, pero Jesús ya me había lavado y yo ya me he arrepentido de pecado. No tienen autoridad sobre mi vida. Tenemos que andar en santidad. ¿Sí? Para que el enemigo no tenga ningún derecho legal nuestro. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos, Señor. Declaro desde ya que muchos han tenido un conocimiento a través de esto y que muchos inclusive tuvieron sentires o algo espiritual, que son libres ahora mismo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, para que los guíes, para que ellos, cualquier situación que tengan, se rompan las cadenas, los yugos de esclavitud y puedan ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Listo, pastor? Seguimos en tus manos. Pastor. Bueno, amados, tenemos autoridad en Cristo. Así que yo pienso, Otto, que esto es una introducción. Realmente pienso que usted tiene mucho para dar en este tema, que sería importante preparar unos seminarios y visitar las iglesias de la red, por un lado. Pero como no sabemos cómo es la situación, cómo se va a presentar el tema, sería importante también ver la posibilidad de que lo hagamos de esta manera. De todos modos, vamos madurando la idea, pues no hay afán, vamos madurando la idea,
pero creo que hay que seguir profundizando sobre estos temas. Amén. Muchas gracias a todos, hermanos, por estar pendientes, por querer crecer, por querer madurar. Nos alegramos de tener un grupo de personas que han estado en la jugada, que han estado pilos, que han estado buscando. Hemos visto varios temas muy interesantes. Este tiempo ha sido un tiempo de edificación, de fortalecimiento de la fe, y yo creo que es un camino que no lo encontramos porque no lo habíamos planeado. Y yo creo que muchas iglesias están haciendo esto mismo y ha sido de mucha bendición. Y no sabíamos que podíamos hacer este tipo de cosas 3 días a la semana. Y Dios ha sido bueno, nos ha dado buenas herramientas, nos ha dado buenas cosas. Les compartía que estamos preparando a un maestro argentino que nos va a hablar de los profetas mayores y los profetas menores. También estamos preparando otro tema acerca de Israel. Para la otra semana, en realidad, no tenemos programado nada por ahora. Si logro concretar alguna persona que estamos ya negociando la posibilidad de compartir, yo les voy a anunciar con tiempo. De lo contrario, quedamos en stand-by, quedamos en alerta, esperando, y yo les comunicaré oportunamente con tiempo de anticipación. Amén. Muchas gracias, amados. Dios los bendiga. Sigamos adelante. Anhele crecer. Ejerza lo que ha recibido aquí. Utilice la autoridad que Dios le ha dado. Asuma su posición en Cristo. Y yo creo que va a ser de mucha bendición. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Descansen. Bendiciones. Bendiciones, amados. Bendiciones. Llegamos a 100 personas hoy. Muy bueno. Bendiciones. Ligia María Gámez. Amén. Cecilia Gómez. José Aguasome. Rita Sánchez. María Edith Vélez. Marta Henao. Daisy Galeano. Marta Zapata. Amén, hermanos. Estamos creciendo, estamos madurando, estamos fortaleciendo la fe, estamos fortaleciendo los conceptos cristianos, nos estamos poniendo la armadura de Dios. María Ángela Trujillo, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición, amados. Amados, descansen, descansen. Les estaré anunciando el próximo seminario. Si no se da para esta semana, lo podemos programar para la otra. Estamos pendientes de confirmar